Hola, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Realmente tenemos hoy un tema muy interesante, muy especial. Un gran colega, un compañero ya de algunas actividades académicas, un gran abogado destacado, estudioso del derecho, y viene a compartir con nosotros sus conocimientos, sus inquietudes, y invito a todos que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones. Hoy hablaremos de un tema muy interesante sobre los derechos humanos en la contemporaneidad. Es un tema muy interesante para reflexionar. Está con nosotros, como ya lo hemos dicho, el doctor Ricardo Martínez Quintero. Él es abogado con la especialidad en ciencias penales y criminología de la Universidad, de la prestigiada Universidad Externado de Colombia, especializado en casación penal, que es segunda instancia, y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal por la Universidad de la Gran Colombia. Tiene maestría en Filosofía Latinoamericana, doctorado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás. Ha sido magistrado auxiliar y conjuez en la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es conjuez en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y es docente investigador de posgrado en las universidades Libre, en la Gran Colombia, Santo Tomás, en las escuelas ENSID, ESPOL de la Policía Nacional. Es presidente del Colegio de Abogados Casacionistas, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, desde luego miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y es además miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y también de la Asociación Colombiana de Criminología. La verdad es un honor tenerte, estimado doctor Ricardo, entre nosotros para compartir tus reflexiones que siempre nos hacen pensar y pensar, aunque no te gusta que digamos reflexiones. Así que bienvenido a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del SECOSICE, estimado doctor Ricardo Quintero. Muy buenas tardes a todos, hermanos latinoamericanos. Un saludo especial, porque guardar la efusividad y la fraternidad, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, siempre en esa línea de consecuencia en estos quehaceres académicos. Muy agradecido por esta nueva indicción a efectos de poner en conocimiento algunos de los aspectos que han colmado nuestros últimos trabajos. Igualmente, para la Universidad Autónoma de Chiapas, que ha sabido guarnecernos en los últimos 2 años y sobre todo en medio de tantas dificultades, el apremio ha aupado el concepto básico que nosotros llevamos como estandarte, cuál es el de seguir promocionando a través del conocimiento los derechos humanos. En esta ocasión respondí de una manera muy positiva a esa llamada que nos hiciera el doctor Martínez Lascano para que pusiéramos en consideración de este especial auditorio algunos de los apéndices inherentes a los derechos humanos. Y de inmediato di a conocer como tema el de los derechos humanos y el humanismo en la contemporaneidad. Pues no cabe la menor duda, sin cavilación exagerada o hiperbólica, que son dos expresiones que tienden hasta de buena fe a confundirse. Y nos parece, salvo mejor criterio, que ello debe superarse. Y es una superación que no es obediente a una simple sintomatología de intención o de avidez, sino porque a partir de las resultas de ese ejercicio
entendemos y comprendemos de lo que realmente se tratan los derechos humanos y su simiente o su cuna, que no es distinta al humanismo en su inspección filosófica. Desde ese punto de vista, derechos humanos también me hace un cordial llamado a que no solo verbalmente en ejercicio de libertad lo exprese, difundiendo un discurso, sino que con sentimiento y altivez haga sinonimia entre esa hermosa expresión y lo que para nosotros en verdad son esos derechos humanos. Una crónica que constituye un reportaje que nos hacemos a diario en esa rutina sobre la que estamos experimentando un concepto material de vida. En consecuencia, antes de dar inicio al desarrollo de la actividad, gracias a esos médicos en mi patria, nombres propios, al doctor Jairo Ortega, al doctor Oscar Ediel Saavedra Mogollón y a todo ese equipo de profesionales que luchan incansablemente para combatir ese maligno y enemigo oculto que quiere acabar con la vida de esta humanidad. Pero también a esos colaboradores, a quienes forman la etiqueta axiológica puesta al servicio de la salud de su prójimo, de sus hermanos, en concordancia de fraternidad, de fe y de esperanza. Y cómo no también a aquellos que fueron arrebatados por la presencia de ese denominado maligno. A la memoria de mi tía y madrina de matrimonio, Blanca Quintero, y a esos que hoy difuntos nos posibilitan el seguir pensando en líneas de concordia para hacer a través del juicio racional el mundo como el escenario en el que por vía del equilibrio hemos de disfrutar de esa armonía y proporcionalidad, elementos consustanciales de nuestra naturaleza. Porque el ser humano no es más que la naturaleza, es parte de la naturaleza. Y de ahí su compromiso de respeto, de empatía por ella misma. Y es justamente en ese espacio donde vemos la dinámica de los derechos humanos. Porque esos derechos humanos no son nada distinto a un bastión que se ha ubicado en los dos esquemas cofundamentales explicativos del derecho. En el derecho natural o el ius naturalismo y en el ius positivismo. De tal manera que el concepto de justicia no podría tener nada distinto como fuente de apoyo para entenderlo y comprenderlo que dejarse pasar por las corrientes ideológicas del ius naturalismo y del ius positivismo. Y es también por lo anterior que nuestra intervención se moverá sobre tres ejes fundamentales. El primero de ellos, consistente en destacar cómo estos derechos humanos tienen una doble faceta, una netamente histórica, aquellos pasajes, episodios que reverdecen a los académicos y a los estudiosos de la materia para cifrarse en ellos y destacar los movimientos revolucionarios que han venido permeando y ser auténticos conquistadores. Y entiéndase desde ahora cómo para nosotros conquistar es eso.
lograr el reconocimiento, la materialización de unos derechos, no la concepción conquistadora de la que fuimos víctimas, porque en 1492 no ocurrió ninguna conquista. Hubo una usurpación, una invasión, con una mella que aún no hemos superado. Porque si algo deletérea, triste y melancólico puede ocurrir a cualquier pueblo, a cualquier cultura, es ser sometida a la invisibilidad. Fuimos invisibilizados, fuimos desconocidos en nuestra condición humana. No se nos encajó dentro de ese elemento a través del cual se veía en el otro a un par. Y de allí los esquemas de actualidad, tantos estudios referidos a la otredad. Pero no voy a profundizar en ello. Básteme con la significación que hago para decir que en esta primera parte haré ilustración muy bosquejada. Esto es un bosquejo, porque hay suficiente material literario que he venido entregando en los 2 últimos años sobre esta cuestión. Pero lo de hoy es un esfuerzo de sinopsis, de diagramación, quizá de preparación, para que, como bien lo dice mi querido colega, el tocayo Martínez Lazcano, yo evito utilizar la palabra reflexión. La considero ofensiva, agresiva, sahiriente. Pues la flexión en su repetición, es decir, reflexionar, es invitar al castigo. La flexión consiste en intensificar dolorosamente el músculo. Por eso es del vocabulario castrense. Haga 100 flexiones de pecho, 100 flexiones, etc. Nuestra invitación es de acuerdo con la naturaleza humana a pensar y repensar, volver a pensar. De hecho, en la segunda parte de nuestro análisis bosquejo, revisaremos el por qué, además de los episodios y acontecimientos históricos, subyace la inspiración o la motivación de ellos. Esto es la inspiración filosófica. Los derechos humanos suponen un ejercicio, una inspección de pensamiento profunda, no cualquier clase de pensamiento. No es epidérmico, superficial, es de intimidad, es de soledad, es del reencuentro del ser humano con su naturaleza. Y de ahí el que lo destaquemos, insisto, como un ejercicio de un gran pensamiento. Para enseguida, desde nuestro punto de vista, recalcar el trabajo de 2 filósofos contemporáneos que creemos fueron los que recogieron el bastón dejado por Hegel, y de hecho uno de ellos, sobre el que inspeccionaremos su presentación metódica y metodológica, es decir, de Habermas, en su obra de la facticidad y validez, recoge el escenario dejado por Hegel, pero que con él, en una llamada y creada teoría de la justicia en John Rawls, son estos, itero, en mi opinión, los 2 filósofos que se han detenido con esa suficiente interioridad para llegar a conectar el tema de los derechos humanos con el humanismo. Cada cual a su manera, cada cual por su camino, cada cual con su convicción, cada cual con su vocación. Pero en uno y otro casos,
con un aporte que es fundamental al entendimiento contemporáneo de esos derechos humanos, de ese perdido humanismo en época actual de dureza, de complejidad, de pandemia. Y en la parte final y oclusiva, daré a conocer algunos de los factores que estimo son los que atropellan la posibilidad en la materialización de esos derechos humanos. Es decir, lo que ha deshumanizado el aspecto positivo en la tratativa de esos derechos humanos. Entregué al doctor Martínez algunos documentos que, si bien podemos ir dejando ver, gracias doctor, miremos la primera de las imágenes. En ella, como se adujo, la teoría de los derechos humanos constituye, desde el punto de vista epistemológico, eso. Desde la epistemología, los derechos humanos son una teoría. Y una teoría general dentro de la especialidad, porque los derechos humanos son una especialidad en el gran ámbito del derecho. Pues nótese que cuando hablamos de derechos humanos, estos no se enquistan en una teoría propiamente de la acción o de la omisión, sino que están íncitos en la observación que merece el sujeto en cuanto a su ser como tal, su inmanencia, su sustancialidad, su esencialidad. Los derechos humanos son sinónimo de sustancia y esencia, lo que somos dentro del compendio de la naturaleza. Y por consiguiente, estos derechos humanos tienen una calidad y una adjetivación. Y es por lo que históricamente en el proceso encontramos diferentes episodios reconocidos como grandes revoluciones, que claro, innegable, luego se matriculan en el escenario del derecho positivo. Pero la verdad descansa cómo históricamente esos hechos recogen una inspiración filosófica, un sentimiento del sujeto en cuanto a lo que para él ha consistido en un atropello a su ser, a sus derechos, a sus formas, a sus ideales. Es por lo mismo que cuando hablamos de transgresión a los derechos humanos, inmediatamente verificamos en la pantalla mental de nuestros seres la pobreza, la insidia, el egoísmo, la insolidaridad, la persecución, la injusticia propiamente dicha. Más que la desigualdad que para nosotros enriquece, porque todos, ¿qué tal iguales? No, somos desiguales. Y eso es un patrimonio natural. El problema está en las distancias entre unos y otros. Pero ya, luego aclararé este aspecto. Por ahora, bástenos con recordar, hacer una remembración de cuáles son esos sucesos que históricamente han marcado esa teoría. Y de ahí que, como lo enseña Gadamer, el poder hermenéutico de la pregunta y sobre todo esas triviales son las que hacen posible que el sujeto cognoscente penetre el objeto y conozca en altísimo porcentaje las características de tradición o la crónica a partir de ese reportaje permanente de la humanidad. Pienso que los derechos humanos son ese reportaje que diariamente nos hacemos cuando pensamos
cuando nos sacudimos, cuando soñamos, cuando idealizamos, cuando somos verdaderamente seres humanos. El primero de esos hechos, cuentan los textos, fue el de la famosa Carta Magna en Inglaterra. Y de ahí que ese lenguaje se haya trasladado a esta contemporaneidad cuando todavía escuchamos a profesores de Derecho Constitucional hablando de la Carta Magna. Pero la Carta Magna nace en 1215 como una expresión revolucionaria acerca de no aceptación sobre sucesos que marcaban la piel de determinados sujetos. Y es la crítica que se hace justamente a esta Carta Magna para no estimarla realmente como el bastión o como el callado de los derechos humanos, pues con ella solo se privilegiaron los miembros del clero, los burgueses y los nobles. Pero lo importante es la ocurrencia de un hecho que viene como telúricamente a decir a la persona no se le está respetando algo y deviene imperativo el hacerlo. Y uno de los complementos es el habeas corpus. Ese sí, indemne, intocable, infranqueable. La libertad como derecho. La imposibilidad de aquel que con alguna competencia busca atropellármelo, desconocérmelo. ¿Y qué no decir de Bill of Rights en 1689? Aquí hay una trilogía, pero que en todo caso reúne esos factores. Revolución en búsqueda de reconocimiento y materialización de derechos. Ya en Estados Unidos, con la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, creemos que es simplemente el recogimiento de un hecho importante, pero que ya dentro de nuestro marco territorial hemisférico. Porque en realidad, y en mi opinión, lo que marca el ombligo de la historia en cuanto a los derechos humanos, la Revolución Francesa, el movimiento de la Bastilla en 1789. Y claro, muchos de ustedes dirán, el profesor lo hace en atención a que es casacionista. Pues no se equivocan. El origen de la casación está a través del movimiento revolucionario de 1789, el que dio pábulo a la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano, en un margen de igualdad, hermandad y fraternidad. Soporte axiológico y deontológico. Y es por lo que esta Revolución Francesa, miren cómo para el caso colombiano, incide en la administración de justicia por vía del recurso extraordinario de casación. Amén a que en nuestro medio la casación es un control constitucional, no solo un control legal. Y al ser un control constitucional, significa que los derechos humanos son inalienables, son intocables. Y de ahí la presencia de los conocidos principios de integración, el bloque de constitucionalidad, etc. Ya luego, con el trabajo de Montesquieu, la separación de los poderes, el contrato social de Rousseau, el Estado republicano de John Locke, la encíclica Rerum Novarum de León XIII, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, hasta llegar en 1945 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la OEA en 1948. Y aquí quiero que hagamos un alto en el camino para luego, una vez más, mirar por el cristal
Porque en 1945, sabemos todos, tiene una de las vergüenzas más grandes en el proceso histórico de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Hecho inalterable, porque es del cual han desprendido consecuencias mil. Comentarios a granel, pero todos encausados al tema de los derechos humanos. ¿Y qué no decir en países como el nuestro, en el que verbigracia, y como lo veremos adelante, una de las críticas que hacemos respetuosamente es que en un país donde hay diversidad de jurisdicciones, eso atenta flagrantemente en detrimento de los derechos humanos. Pero lo cierto es que 1945 marca una pauta en el proceso histórico de la humanidad. Y ya miraremos con detenimiento a John Rawls y a Jürgen Habermas. Y por último, ese constitucionalismo contemporáneo del cual gozamos todos teóricamente. La presentación, la búsqueda del Estado social de derecho, las fórmulas democráticas, republicanas, la participación, el pluralismo, todas estas son expresiones de respeto por los derechos humanos. Otra cosa es que ese derecho positivo simplemente busca humanizar la atención de los conciudadanos, pero no su materialización. Y eso es grave. ¿Qué está pasando contigo? Porque también, como lo veremos adelante, constituye una de las aporías o contradicciones más grandes que hace y torna imposible el respeto por los derechos humanos, por los derechos fundamentales, por las garantías procesales, etc. Podemos ver la otra filmina. En ella, nótese que ya no hablamos de hechos materialmente desde lo histórico hablando, sino esa antesala a la producción fáctica del suceso. ¿Qué es lo que inspiró? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Qué fue lo que tuvo dentro de sí el colectivo de seres humanos que con altivez, con hidalguía, con vehemencia, lograron como conquistadores el aupar determinados derechos? Y en esto hago una aclaración. Cuando refiero al ser humano, al hombre, recojo integralmente a nuestras compañeras por naturaleza, a las mujeres. Porque quienes sino ellas han provocado en altísimo porcentaje la ocurrencia de los sucesos revolucionarios. Sin excepción, óigase bien, sin excepción de la Revolución Francesa. Por manera que es una aclaración que debe hacerse, porque hoy una humanidad tan hipersensibilizada demanda tal clase de actuaciones en cabeza de quienes ofrecemos algún discurso en público. Pero retornando al punto axial, cada uno de esos atrás revisados episodios importantes llevaban íncito un pensamiento filosófico. En primer lugar, el iusnaturalismo. Ese iusnaturalismo de inspiración filosófica en el ámbito greco-romano. La escolástica, la patrística, la reforma y la contrarreforma. Por manera que cuando hablamos de derechos humanos, esos derechos humanos tienen una primera faceta que está ordenada por el solius naturalista. Porque si hablamos de los 10 mandamientos, nótese que en los 10 mandamientos, para referirnos a dos, no matar, no hurtar, es decir, respeta la vida, no le quites al otro lo que no es tuyo, respétalo. Pero es que además de eso, el hermoso
pasaje del Can de Diógenes, cuando a este pregunta el supuesto dueño imperial donde jamás se ocultaba el sol: ¿qué deseas de mí? Pídeme lo que quieras que te quites para que pase la luz del sol. ¿Y qué no decir de las expresiones tales como que no sois más que hipócritas, sois unos fariseos que escondéis la inmundicia en lápidas? Y no son concepciones religiosas, son concepciones ideológicas inspiradas en humanismo puro. Respeta al otro, tolera al otro, ama al otro, vive con el otro, proyéctate con el otro, no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Y gran parte del proceso histórico de la humanidad se revistió de esta información, la que paradójicamente vino a cuestionarse por quienes en algún momento eran inspirados en su origen por aquellos que hicieron la promoción más humanista en cuanto a esta clase de derechos. Hablamos de Agustín, de esencia filosófica de Platón, el mundo de las ideas. Hablamos de Tomás de Aquino, con Aristóteles, el no fácil trabajo de, bajo la utilización del silogismo, demostrar la existencia de un ser supremo. Pero Calvino, Martín Lutero, este segundo, estudioso en las toldas agustinianas, pero es quien después presenta la contrarreforma. Y que esto quede suficientemente claro, porque con ocasión del análisis breve que haremos luego, en punto del trabajo de Habermas, Habermas hace la propuesta de la teoría comunicacional, pero como crónica de su vida, porque fue el hombre que no temió al juicio público crítico, a pesar de ser miembro de la Universidad de Frankfurt. El trabajo crítico, ese juicio, algo similar, guardando las proporciones, fue lo que ocurrió con la reforma y la contrarreforma. Un juicio crítico que se hacía a los cánones que devenían de una formación recibida. Y es cuando vemos aparecer en esta historia el trabajo del iuspositivismo como la recolección de esa información llevada al concepto preceptivo, al concepto de la norma, pero como se vio atrás, mírese cómo que bajo una inspiración filosófica, hablamos así del empirismo, el racionalismo, el moralismo y la democratización. John Locke. Y en ese orden de ideas, cuando verificamos aquí y expresamos el moralismo y la democratización, porque en estos dos últimos espacios es donde cabe ese trabajo que como contemporaneidad filosófica respecto de los derechos humanos vamos a analizar a partir de este momento. Pasemos a la siguiente filmina. ¿Dónde está la justicia? Si hemos dicho que los derechos humanos es un trabajo arduo para que de manera equilibrada se armonice la justicia en todos los conceptos de respeto y solidaridad por lo que le es innato, inmanente al ser humano, démonos cuenta que todo el desarrollo del trabajo filosófico en punto de la moral como en punto del derecho ha referido a la justicia. El trabajo incansable en la escolástica era el de poder dar una explicación acerca de esa justicia y la ubicación de la justicia. En el caso de Agustín, buscándote fuera cuando descubrí luego que estabas dentro. Llámesele juicio de conciencia, llámesele espacio de solidaridad,
en cuanto al ser en su propia fórmula interrogativa. En el caso de Kelsen, porque Kelsen recoge trabajo realizado por Kant, que no fue tan sencillo porque lograr una cierta empatía entre ese empirismo y ese racionalismo es lo que lleva indudablemente a Kelsen a hacer la propuesta de validez, legitimidad y dentro de la misma línea, la justicia. Y todo lo que quiera criticársele a Kelsen, pero creemos que es Kelsen el que marca la pauta y permite abrir los ojos en cuanto a la búsqueda incansable sobre esa justicia, no apenas para conceptuar sobre ella, sino para hacerla evidente, practicable, vigente. Desde esa perspectiva, proponemos la labor del hurgamiento, es decir, introducir los digitales hasta donde más sea posible para tener contacto con el objeto. La justicia. En ese hurgamiento, ¿está en el humanismo o en los derechos humanos? Y es aquí donde encontramos a esos dos filósofos, a John Rawls y al señor Jürgen Habermas. John Rawls, nótese, es un hombre de la guerra. John Rawls nace en 1921 en Baltimore, mientras que Habermas nace en 1929 en Düsseldorf. Es decir, que Habermas es un hombre de la posguerra. John Rawls prestó servicio al ejército americano entre 1943 y 1946. Ese dato es fundamental, porque es lo que hace posible la visión sobre sus inspiraciones filosóficas. Y de ahí que en el caso de John Rawls, podríamos anotar lo siguiente. Miren ustedes en la gráfica cómo la referencia acerca de una teoría está en el último renglón, la teoría de la elección racional. Porque en la presentación del trabajo sobre la justicia que hace John Rawls, tiene en cuenta el contrato social, Rousseau. Tiene en cuenta el utilitarismo, John Stuart Mill. Tiene en cuenta el intuicionismo. El intuicionismo como un aspecto necesario del examen de la moral por vía de la conciencia. De hecho, nótese que el trabajo doctoral de John Rawls llevó por título un examen sobre los motivos del conocimiento ético, consideraciones en referencia al juicio sobre el valor moral de ese conocimiento en cuanto al carácter. Revísese, pues, que en su trabajo doctoral hace una inspección del sujeto en sí y a sí mismo. Y las grandes críticas que tesoneramente se hacen sobre el trabajo de John Rawls tiene una posibilidad de verificación. Pero es que también Habermas, como se verá, trabaja lo ético. Lo que ocurre es que John Rawls, en cuanto al elemento ético, lo enjuicia a partir de la conciencia y la moral. Por eso, el trabajo de John Rawls es de concepción moral. Y en esa concepción moral, nótese que se mueven los derechos humanos. Si yo hablo de solidaridad,
de tolerancia, de respeto, esto incita la idea del contrato social, a lo que yo me he comprometido como ser social. En punto del utilitarismo, porque es que ese es el método científico de la presentación del bienestar social. Y por contra, en la última expresión del trabajo de John Rawls, es que aparece la teoría. Por eso siempre hemos dicho, John Rawls no presenta efectivamente una teoría, sino todo un trabajo que concluye como uno de sus componentes en una teoría, y es la teoría de la elección racional. Es ese racional que sabe elegir, que sabe seleccionar. Y por supuesto, que siendo este un hombre de la guerra, todo lo que llevó después el suceso bélico de la humanidad, 1945, Organización de las Naciones Unidas, 1941, Organización de los Estados Americanos, y todo lo sucedáneo y posterior, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cortes a nivel americano, cortes a nivel europeo, cortes a nivel africano, etcétera, pero bajo el mismo rótulo, es decir, una ecumenización del tema de los derechos humanos. Ahora bien, miremos dónde para Habermas está la justicia. Podemos seguir. Habermas, como se dijo anteriormente, nace en 1929 en Düsseldorf. Habermas era hijo de una familia muy llena de ornatos, muy boyante, de alcurnia, y en el caso de Habermas posguerra, nótese que guardando las proporciones es como lo que se nos enseña en las escuelas de filosofía, el Ratrush antes, el Ratrush después de la Segunda Guerra Mundial. Repito, guardando las proporciones, es lo que ocurre con el trabajo conjunto de teorías en Habermas. Porque la propuesta de Habermas, en primer lugar, nótese que creemos que en este primer factor teórico recoge todo el trabajo de John Rawls y construye una teoría ética discursiva, es decir, el factor ético en la consolidación y presentación del discurso. Y en segundo lugar, la teoría del derecho democrático, para culminar con la teoría política deliberativa. Pero como se sostuvo atrás, ¿en qué consiste verdaderamente la esencia y la sustancia en el trabajo de Habermas? Que se sometió y le fascinó estar como el eje y el punto de ataque en la crítica de los demás. Porque así como se sostuvo atrás en lo que fue la tesis doctoral de John Rawls, Habermas presenta como tesis doctoral nada menos la crítica a Schelling. Y en el trabajo postdoctoral le hace la crítica a Martin Heidegger. Entonces, de lo que se trata es de la implementación filosófica de la buena crítica para que la democracia sea verdaderamente deliberativa. Ese es el proyecto comunicacional en la teoría de la justicia, que privilegia, por supuesto, el respeto por los derechos humanos, la materialización, en un ambiente netamente democrático como teoría del derecho. A tiempo que en cuanto a lo político, la deliberación, la participación de todos los seres componentes de la sociedad, pero en uno y otro casos bajo el faro de una ética discursiva. Si recordamos a Aristóteles en su política,
Fíjense que para Aristóteles la política no era nada distinto a una lucha incansable para lograr el bienestar de la comunidad. Y esa es la verdadera etimología de la política, solo que se vulgarizó. ¿Y cuándo y por qué se vulgarizó? Con el nacimiento de los partidos políticos. Porque esos partidos políticos son los que actualmente faccionan el Congreso. Son los que buscan apropiarse, apoderarse del Congreso para que éste produzca las leyes de acuerdo a sus intereses. Las más de las veces mezquinos, horripilantes, sucios, degradantes, delincuenciales. De ahí viene la palabra mafia, la familia política que corrompe. El sector espaciado por las costumbres que pervierten y violan sistemáticamente los derechos humanos. Y por ende, la propuesta de Habermas es de una concepción política democrática. Porque si hay algo en Habermas de infinito reconocimiento, es que dialoga. Incurre permanentemente en el juicio dialógico, donde hay una gran diferencia con John Rawls, porque como que John Rawls llega con el paquete ético. Habermas lo construye, lo moldea, lo edifica, democrática y deliberativamente. Y por supuesto, que son dos propuestas, pero las dos provenientes de una exquisitez en la protección de los derechos humanos. Habermas dialoga sociológicamente con Niklas Luhmann, dialoga filosóficamente sobre el lenguaje, sobre la analítica con Ludwig Wittgenstein, dialoga en el tema de argumentación jurídica con Perelman. Y por eso recomiendo un hermoso texto producido por la Universidad Santo Tomás en el doctorado y la maestría en filosofía, en que los profesores de allí ponen a dialogar a Tomás de Aquino, entre otros con Kelsen, con R. Ross, con Robert Alexy. Ese es el fruto no prohibido en el trabajo de Habermas. Y es por lo que, miremos la otra filmina, nos atrevemos a mencionar como algunos de los factores que afectan la materialización de esos derechos humanos por falta de humanismo, es decir, porque pisotean la inspiración filosófica a través del elemento normativo, positivizado, y cuyas víctimas son el conglomerado social. En primer lugar, el negacionismo, como su nombre lo indica. Es el permanentemente engañarme y engañar a los demás, no aceptando una realidad. No digamos que una verdad, una realidad. En segundo lugar, esos juicios de realidad comprometidos, que no se confundan al pervertirlos de una manera nada metódica, verbigracia con el optimismo. No, es que el optimismo justamente admite de manera alterar, de manera precedente, una realidad. Por suerte que esta, que es una enfermedad del orden sociológico, consiste fundamentalmente cuando las personas se apartan de la realidad. Y es por lo que a algunos gobernantes les queda tan fácil poner a mirar a la sociedad hacia un lado mientras ellos en el otro
pedazo del escenario hacen de las suyas. Los eufemismos. El dejar de llamar las cosas por su nombre. En mi país, en alguna época se hablaba de las pescas milagrosas. ¿Qué era eso de las pescas milagrosas? Secuestros masivos. Y últimamente se ha hablado de retención de rehenes, no de secuestro. No quiero profundizar en eso, sino para dar como un ejemplo, a título de argumentación por vía de la parábola, ¿en qué consisten esos eufemismos? Cuando dejamos de llamar las cosas por su nombre. Eso contribuye y hace eficiente en los autoritarios, en los tiranos, en los emperadores y los monarcas, la transgresión sistemática de los derechos humanos. En cuarto lugar, el moralismo en detrimento de la conciencia sobre la crisis moral. Aquí hay una conjunción entre los trabajos no solo de Habermas y John Rawls, sino que aquí también involucramos el debate Hard-Dorking, la propuesta de Kelsen, el trabajo escolástico de Agustín de Hipona, Santo Tomás, San Anselmo, Kant, es decir, la visión sobre todo el compendio filosófico en el proceso histórico de la humanidad. Porque el moralista viola sistemáticamente los derechos de los demás al considerarse él el bueno. El moralista siempre trabaja dividiendo entre buenos y malos, y por supuesto que el moralista se ubica del lado de los buenos. Y sus respuestas, sus metodologías siempre son de exterminio. ¿Cómo se acaba el problema? ¿Cómo se soluciona? Acabando al otro, persiguiendo al otro. En los estados sociales de derecho, sabemos que el conjunto homogéneo desaparece. A la luz pública, la constitución de un nuevo conjunto de acuerdo con la teoría general en las matemáticas. El conjunto que recibe la diversidad, lo recibe a todos en términos en virtud de los cuales puedan ejercer sus derechos y sus garantías. Y era por lo que advertía al inicio que, en mi opinión, el consenso no es de naturaleza humana. Simplemente lo que nos queda es advertir como posible, uno, los puntos de acuerdo. Cuando a la gente se le somete a deliberación, aparecen puntos que son compartidos de manera libre y espontánea. Y las equidistancias, que ellos en ejercicio de sus roles no los pierdan. Al contrario, los ratifiquen deliberando. La jurisdicción es excesiva, ya lo decía. En mi país tenemos 7 jurisdicciones. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional, contenciosa de menores, castrense de justicia y paz y de justicia especial para la paz. Eso genera enfrentamientos que finalmente conculcan los derechos humanos. Recuerdo la obra de Mario Vargas Llosa, Las civilizaciones del espectáculo, donde todo se convierte en elemento circense a costa de los derechos humanos. El caso de las vacunas. Hay países donde se está aplicando una vacuna por cada 100.000 habitantes, a tiempo que en otros, sin compararnos, se aplican 12 por cada 100 habitantes. Y sin embargo, han sido los escenarios para la propaganda, la politiquería y la preparación de campañas políticas. Eso quebranta los derechos humanos, la dignidad, la esencia y la sustancia del ser humano. Y finalmente los partidos políticos, porque como se dijo atrás, los partidos políticos fueron los encargados de romper el concepto científico y etimológico de la política. Porque ya lamentablemente en América no se hace política, sino politiquería. Pésimo ejemplo dan aquellos que sin convicción, sin vocación, sin formación, sin educación, dicen ejercer las ciencias sociales, porque no hay ni siquiera equilibrio en ello. Oppenheimer
tenía un esquema en virtud del cual enseñaba cómo este rompimiento a los equilibrios era fatal para la sociedad. En tanto que la sociología hay que estudiarla, la filosofía hay que estudiarla, la economía hay que estudiarla, pero también las otras ciencias. Porque todo se convierte en demagógico, en discursivo, en detrimento de los derechos fundamentales. Y por ende esa corrupción y mal ejemplo son opositores de derechos humanos por carencia de humanismo. Por lo anterior, señalemos algunas conclusiones ya para dejarnos tranquilos. Veamos la siguiente. Aquí sí acompañaré, poco lo hago, pero digamos que inminente por su urgencia, una actitud seria y responsable para referirse a los derechos humanos en tiempos de pandemia, que serán los que restan a la humanidad. Hoy estamos, mañana no sabemos. Es un enemigo mortal, asedioso, ramplante, sucio, venenoso. Y de ahí que no sea solo la cuestión genética, biológica, inmunológica, no, también la de la esencia, de la conciencia, la inmaterialidad, esa fuerza que tenemos. Algunos la denominan espíritu, pero digamos que también se sostiene esa guerra a través de nuestra fuerza inmaterial y es superable. Lo hemos demostrado, lo hemos denotado, somos apodícticos en eso. Hoy día, la filosofía de los derechos humanos es de inmanencia humana, pero también política, social y democrática, que por su carácter inalienable merecen todo el respeto, sin excepciones, sobre todo por la clase política, las clases políticas. Hay que evitar el paso de los derechos humanos de su inefectividad hacia la ineficacia de los mismos. Es que siempre se ha dicho que el derecho positivo no ha sido efectivo y por ende se ha convertido también en ineficaz. Y lo que resulta eficiente en el caso de los derechos humanos es el trabajo lamentable de sus violadores, que en una época como la actual incrementan irracionalmente los riesgos contra la vida y la integridad de las personas, tornando irrealizable el Estado social de derecho, que es protector de la dignidad humana, de los derechos y las garantías fundamentales. Debemos pensarnos en términos de equilibrio. Lo demás es mera prosa, desafiante de nuestra genuina dignidad y racionalidad. La pobreza, la desigualdad, las distancias entre unos y otros, el menosprecio a la integridad moral y psicológica, la educación onerosa, excluyente y de mala calidad, la deficiencia de sistemas de salud y trabajo, concluirá. Hay un inmediato futuro por construirse, con hombres y mujeres dignas. Y así tendrá que ser. Los países americanos hemos tenido un sueño. Es realizable. Seamos dignos, respetuosos de esos derechos y seguramente el amanecer será mejor. Les agradezco su atención. Excelente exposición, mi estimado doctor Ricardo Martínez Quintero. Estaba anotando algunas ideas y al último me estaba diciendo, tiene voz de poeta, pero más bien eres un poeta jurídico. No tienes la voz, sino lo eres, que es diferente. Para los que estamos en México, quiero decirles que la casación es la segunda instancia. Cuando un juez emite una sentencia y alguien apela, se va a la casación. Pero también tenemos una casación extraordinaria, a manera de que en primera instancia se resuelve un juicio, en segunda instancia se puede confirmar la resolución y nos vamos al amparo directo,
¿qué le llamamos casación o amparo casación? Nada más para esas acotaciones. La verdad, me gustó mucho la observación sobre las jurisdicciones excesivas. Es decir, tenemos muchas instituciones que se han creado y que realmente no cumplen con su labor, y en lugar de tener una justicia completa, tenemos una justicia dividida y podríamos decir una justicia simulada. Ayer hablábamos, me invitaron el Instituto de la Transparencia, el Instituto Nacional de la Transparencia, a participar en un panel para ver si es importante que esta institución continúe o no. Entonces me di cuenta que todos los que estábamos en la mesa estaban de acuerdo en que continuaran y esta institución, pero no era porque fuera una cuestión razonada. Inclusive uno mencionó que el dejar de que existieran esta institución de transparencia era como pegarse un tiro en la sien, es decir, un argumento emotivo, ¿no? Pero me di cuenta que eran servidores públicos de esa institución. Y entonces cuando hice unos cuestionamientos respecto a esa institución, resulta que el video que subieron a YouTube, en la parte que yo participé, pues fue mutilado, es decir, fue editado. Entonces, ahí es donde ahora con este concepto tan sencillo de jurisdicciones excesivas, ¿no? Que realmente simulan el resolver problemas, y en lugar de resolver problemas, estamos ante un gatopartismo, es decir, cambiar las cosas para seguir con lo mismo. Me gustó también mucho lo respecto al equilibrio, perdón, porque implica la congruencia, ¿no? ¿Cuántas veces todos pregonamos sobre los derechos humanos y realmente en nuestra vida habitual, pues poco somos congruentes con lo que decimos? Es decir, el decir y hacer implica un paso importante en la congruencia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Bueno, y nos has dado un repaso histórico, no solamente por fechas, no solamente por acontecimientos, sino lo más interesante, un análisis de cada capítulo, ¿no? A mí Juan Sin Tierra, realmente yo he dicho que pues eso no es hablar de derechos humanos, porque lo único que se estaba ventilando eran privilegios, como bien lo mencionaste, para las clases nobles, ¿no? Para las iglesias, etcétera, ¿no? Eh, es brillante tu participación. Yo quiero sinceramente felicitarte, no solamente por tu disertación, sino también por la energía que transmites en el momento de, de comentar, de narrar. Por eso te digo que si eres un poeta, no tienes voz de poeta, eres el poeta jurídico. Desde ahora en adelante en México te conoceremos como el poeta jurídico de Colombia. No sé, Frida, si tenemos alguna pregunta. Adelante, por favor, Frida. Claro que sí, doctor. En estados en donde su régimen económico se permea con teorías neoliberales, ¿qué papel jugaría su constitución política que consagra la defensa de los derechos humanos cuando se practica y no se materializan? Adelante, Ricardo. Esa es una de las aporías que nosotros hemos venido verificando y que también denominamos los dobles juicios, las dobles lógicas contradictorias. En mi país, lamentablemente, hay una propuesta constitucional de Estado Social de Derecho, pero que en su evidencia tiene una sobrecarga de neoliberalismo que, por supuesto, está violentando esas raíces de la propuesta constitucional. Me parece que aquí, y lástima porque como refería a un bosquero, sí que es importante delatar
cómo los organismos internacionales deberían, a partir de la fecha, también consultarse profundamente acerca de estas contradicciones. Porque cuando revisamos algunos de los fallos de las instituciones internacionales en mi país, he podido detectar que hay una significativa importancia que se le da a los temas netamente políticos. Y esos temas netamente políticos, miren ustedes que van arrollando la posibilidad en el tratamiento y el estudio de otros, en tanto que se vendrían a considerar como tan subsidiarios, tan de ninguna importancia, que no se revisan con el mismo tesón. El problema subyace en una fórmula económica mundial. Y ahí sí es donde nos veríamos a calzas prietas, porque ¿cómo combatir un sistema económico? Miren ustedes en el caso de la tutela, acá se ha pretendido disminuir el alcance de la tutela con respuestas netamente económicas, que el presupuesto es el que delimita el alcance de la tutela. Eso no se puede pensar en derechos humanos, porque se está haciendo prevalente el tema económico en detrimento de la vida y la integridad personal. Hace algunos días, en un evento Perdón, también tocayo. internacional, Perdón, hacíamos la tocayo. propuesta sobre eso, de cómo el Tocayo, derecho a la vida prevalece. perdón, nada más, es en relación a la tutela, a la protección judicial, lo que es el amparo en México, ¿a lo que te refieres? Estoy extrayendo de lo nuestro lo que puede ocurrir en otros países que tienen afinidades. Porque claro, nosotros tenemos unas marcadas afinidades, pero en punto de los derechos humanos propiamente dichos, estos tienen que solventarse prioritariamente, son prevalentes frente a los demás. Ahora, muchos dirán, pero profesor, los derechos humanos también se han dividido por generaciones. Ya hablamos de los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos al ambiente. Pero justamente ahí es donde cabe el equilibrio. Y parte del equilibrio es la justa ubicación de esos derechos, en cuanto que hay y habrá siempre algunos que prevalecen sobre los otros, a menos que se tratara de constituciones como la anglosajona, en la que el derecho fundamental es la libertad, pero en el caso nuestro el derecho fundamental es a la vida, y por consiguiente, mientras esa sea la presentación constitucional del derecho, no hay nada distinto a seguir defendiendo. Adelante, Frida. Perdón, doctor. Hay una pregunta para usted, doctor Ricardo. Dice, ¿qué posibilidad de que le recomiende obras que consideren elementales para este tema y su aspecto histórico? La bibliografía sobre estos temas es extensa. Es más, nosotros en nuestra Asociación de Derecho Procesal Constitucional hemos realizado diferentes investigaciones al tenor de estos temas y subtemas. En el caso mío, ofrezco toda mi literatura jurídica al respecto. Están las memorias de nuestros últimos 5 o 6 congresos internacionales de Derecho Procesal Constitucional. Escribí el año anterior, ya está para la reimpresión, segunda edición, de un texto que lleva por título Justicia Transicional, la reinterpretación de un sueño constitucional a partir de un nuevo pensamiento, de editorial Nueva Jurídica. A través del doctor Martínez Lascano podríamos hacer posible el envío de algunos ejemplares. Doctor Martínez, eso como la trabaja este señor Eduardo Cajical, que nos publica, yo creo que en la medida en que sea deseado conocerse el contenido, miraremos la forma
de hacerlo llegar. De otro lado, y yo no oculto para nada porque esto es académico, consulto mucho los textos de la alta escolástica, consulto mucho las confesiones de Agustín, consulto mucho el trabajo de la Suma Teológica de Tomás, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, los debates Hart-Dworkin, la teoría de la justicia de John Rawls, y por supuesto la obra de Habermas, que la acompaño mucho con Kaufmann y con Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Excelente. Muy bien. Vamos a todas las personas que quisieran algún tema en especial, nos lo hagan llegar y vemos cómo a través de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional podemos transmitirles la información. ¿Tenemos más preguntas, Frida, o comentarios? Comentarios, doctor. A ver. Aparte de las felicitaciones, que no has dicho nada de que lo están felicitando. Las felicitaciones. Dice que parece muy interesante todo lo que nos compartió. Excelente ponencia. Al igual que dice que es muy interesante la visión acerca de los derechos humanos. Y hay un comentario a nivel de estado, dice: doctor Ricardo, para el estado de Chiapas, el gobierno de México ha declarado semáforo verde en monitoreo de niveles de riesgo en los que se permiten todas las actividades. Esto aclaro que a vísperas de elecciones gubernamentales, sin que el personal médico esté vacunado al 100%. Estas medidas de salud son violaciones del derecho a la vida y a la salud de todos. Hay que decirle al doctor Ricardo que México ha sido dividido en 4 semáforos. 4 semáforos. 4 colores de semáforos, ¿no? No, que es el rojo, naranja, amarillo y verde. Verde es todo bien. El rojo, pues, es lo más alto y así va con tenues en naranja y amarillo. Chiapas es el único estado del país hoy que está en semáforo verde, que supuestamente las cuestiones están normalizadas. Ahora la pregunta se relaciona porque este año tenemos elecciones. Entonces, la pregunta, creo, espero así sea, si tiene algún sesgo, este semáforo verde, más que por cuestiones de pandemia, por cuestiones políticas, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión, estimado doctor? En Colombia, específicamente Bogotá, tiene una línea de acción muy similar. Aquí se le llaman las alertas. Y también a través de los colores se da una información. El problema subyace, esta es una opinión, por supuesto, muy personal y respondo por ella. Me parece que las estadísticas mienten. Nosotros hasta hace no más de 20 días nos encontrábamos en una segunda etapa oleaje de la pandemia, porque la primera fue hacia agosto del año inmediatamente anterior y no creo, salvo que sea por arte de bilibirloque, que en los últimos 8 días se haya pasado de una población de 18,000 a 19,000 contagios diarios a que se venga diciendo en los 2 últimos días contagios de 3,000 o 4,000 personas. Eso es absolutamente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso está abriendo las compuertas a una época preelectoral donde lamentablemente la salud pública se va a convertir en un tema de politiquería. Eso demanda y reclama de la ciudadanía una condición de altísima dignidad. Yo quiero expresar, y con dolor, 2 hechos que me produjeron una de las más íntimas desazones. El año inmediatamente anterior, a propósito de todos los decretos y los actos legislativos para darle respuesta a la emergencia económica, se estableció el llamado aporte de solidaridad. Y en ese aporte de solidaridad fueron los mismos colombianos los que demostraron no tenerlo. Entonces, yo pienso que ese como ejemplo
junto con el de las mismas vacunas, que se ha convertido en un tema solo de propaganda y publicidad, está dejando ver que para los gobiernos, más no para los estados, porque es que las políticas de estado se encuentran en la Constitución. Y por eso, en nuestra opinión, la Constitución es un verdadero código procesal, no procedimental. Y por supuesto que a partir de esa idea, todo esto termina por conculcar los derechos humanos. Es que podemos decir, hay unas recomendaciones porque ni siquiera son obligaciones, porque eso lo estudiamos desde el punto de vista del derecho penal para que pueda establecerse la tipicidad de la conducta, que de un lado, pensemos en los delitos contra el orden económico y social, que se trate de elementos considerados de primera necesidad. Y en segundo lugar, lo que hace instancia al hecho de que en época de pandemia, en el Código Penal colombiano en ningún lado se habla de pandemia, se habla de epidemia, y sabemos que la tipicidad es de interpretación restringida, es de una hermenéutica fronteriza. Entonces, si nosotros vemos todo esto, ahí es un aprovechamiento adicional en la avidez de los partidos para hacerse al poder. Esta mañana escuchaba aparentes alianzas donde se buscaba que a través de la ética se hicieran los acuerdos. Entonces, cuando yo digo que se está buscando la ética es porque sabemos que nunca la hemos tenido, pero ¿qué seguridad se va a tener de alcanzarla si es propuesta por los mismos que han demostrado no poseerla? Entonces, son esos ejercicios de interpretación, pero en todo caso creo que lamentablemente a nuestros países esta pandemia nos ha azotado más que el virus mismo. Hay un desempleo superior al 16%, la recuperación de la economía es muy distante y, como lo dijo Fernando Savater al comienzo de esta experiencia, con la pandemia nada va a cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos, solo que un poco peores. Y entonces yo planteé en uno de mis escritos la conversión de los extremos. ¿Y en qué consiste la conversión de los extremos? En la pandemia el malo se hizo más malo, el perverso más perverso, el bueno más noble, más humilde, y esa fue la conversión de los extremos. Porque nótese que en efecto la clase que manipula el poder lo sigue conservando. También hicimos alusión a esas enfermizas maneras como se busca, por ejemplo, politizar la justicia, y por eso también se ha politizado de un lado la justicia y se ha judicializado la política, cuando eso no es dable en verdaderos estados respetuosos de los derechos humanos. Porque por eso también referimos la necesaria independencia y autonomía de los poderes. Y cuando nosotros hablamos de judicialización de la política o politización de la justicia, ¿qué nos está diciendo eso? Que no hay separación de los poderes, donde uno quiere apropiarse de los demás para establecer formas autocráticas, plutocráticas, tiránicas y todas las expresiones que son adversas al respeto por los derechos humanos. Excelente, realmente muchas cuestiones que analizar. Yo no sé, mi querido tocayo, yo no sé por qué ocultar la realidad, ¿no? O sea, qué necedad, como en qué mente cabe que los políticos son responsables de la epidemia, pero en qué mente cabe que se ocultan la información, van a estar simulando que son mejores gobernantes. Las cosas evidentes, pues es absurdo ir contra ellas. Ha sido una magnífica charla, una magnífica exposición. Nuevamente nos dejas con muchas tareas desde la conversión de los extremos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Espero que yo esté dentro de los buenos, que me haga más bueno, mi querido. Ya viste, Creo que Frida, sí. tienes que hacerte más buena, ¿eh? Ajá. Bueno, finalmente agradecer a todos los que han estado con nosotros, a todas las que han participado.
Nuevamente estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Chiapas a través del CECOSICE y en este Viernes de Derechos Humanos que próximamente vamos a cumplir un año, que lo hacíamos antes presencial, mi querido tocayo, ahora lo hacemos por este medio, pero que ha sido una experiencia muy interesante por encontrar gente tan valiosa, comentarios muy interesantes y sobre todo que nos dan un gran beneficio a nuestra preparación educativa. ¿Cuál sería, para ya no abusar más de tu garganta, cuál sería una conclusión, mi querido amigo, del tema de hoy? Una invitación desde lo académico a entender y comprender de lo que es la inspiración humanista en el tema de los derechos humanos para con ello acatar las fortalezas que nos hacen verdaderos ciudadanos. Para Aristóteles, como se adujo en algún momento, la política es eso, buscar el bien común. Y por eso, para los griegos, el ciudadano era un gobernante y un magistrado permanente. Y es que esa es la verdadera esencia y sustancia de los derechos humanos. Que nosotros como ciudadanos seamos gobernantes y magistrados. Pero cuando nos apareció lo aquí relatado, todo esto se vino al traste. Hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, es hablar de coraje, es hablar de defensa de lo que es nuestra sustancia y nuestra esencia. Y de suyo, en la asociación estamos trabajando eso, doctor Martínez, lo vamos a seguir haciendo. Y quizá no ahora, pero hacia el inmediato futuro veremos la cosecha de esta siembra que con amor hacemos. Muchas gracias. Muy buenas noches. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del CECOSICE, gracias Frida, gracias Tocayo. Y para invitarlos que la próxima semana estaremos nuevamente en Viernes de Derechos Humanos. Los invitamos a que nos sigan, a que participen y a que se preparen mejor cada día. Un abrazo a todos y feliz fin de semana.